Estoy seguro de que han escuchado las noticias. Arqueólogos encontraron unos zapatos súper grandes cerca del muro de Adriano. Pero, ¿qué significa realmente este hallazgo? ¿Es solo una curiosidad arqueológica más? ¿O estamos ante un misterio que podría cambiar lo que sabemos sobre la vida en la frontera norte del Imperio Romano? Hoy vamos a sumergirnos en este descubrimiento tan peculiar y tratar de entender por qué unos zapatos tan enormes han dejado a los expertos rascándose la cabeza. ¿Gigantes romanos? ¿Un ritual que se salió de control? ¿O una broma antigua? La imaginación vuela cuando uno se encuentra con objetos tan fuera de lo común. Y es que, aunque la arqueología suele darnos pistas sobre la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas, a veces nos lanza acertijos que parecen sacados de una novela de fantasía. Vamos a desentrañar el misterio. Imaginen esto. Son arqueólogos excavando cerca del muro de Adriano, bajo la lluvia y el viento del norte de Inglaterra, cuando de repente, entre el barro y los restos de antiguas fortificaciones, aparece un zapato de cuero tan grande que parece hecho para un gigante. El equipo se detiene, se miran unos a otros, y la pregunta surge de inmediato. ¿Quién podría haber usado algo así? Y de repente, encuentran un zapato tan enorme que haría que Shaq se pusiera celoso. No estamos hablando de un simple calzado desgastado por el tiempo, sino de una pieza que, incluso hoy, sería difícil de calzar para la mayoría de nosotros. Los arqueólogos lo comparan con zapatos modernos, y la diferencia es abismal. ¿Podría haber existido alguien con pies tan grandes en la antigua Roma? Primer pensamiento. ¿Los romanos realmente tenían pies talla 25? ¿O estamos ante una pieza ceremonial, un objeto simbólico, o incluso una broma de hace 2000 años? Los expertos comienzan a medir, a analizar el cuero, a buscar pistas en la costura y el desgaste del zapato. ¿Fue usado realmente, o solo fabricado para impresionar o asustar? ¿O se nos está escapando algo? Porque, aunque la lógica nos dice que los romanos eran personas de estatura promedio, la historia está llena de sorpresas. ¿Y si este zapato es la prueba de que existieron individuos excepcionales, o de que las creencias y rituales de la época eran mucho más extraños de lo que imaginamos? El muro de Adriano, por cierto, fue la frontera norte de Roma hace casi 2000 años. Construido para proteger el imperio de las tribus del norte, este muro de piedra se extendía a lo largo de casi 120 kilómetros, marcando el límite entre la civilización romana y lo desconocido. Era un lugar de vigilancia, de comercio, de encuentros culturales y, como vemos ahora, de misterios aún por resolver. Soldados, fuertes y ahora, calzado gigante. La vida en la frontera romana no era fácil. Los soldados soportaban el frío, la humedad y la amenaza constante de ataques. Pero, ¿qué papel jugaba un zapato gigante en este contexto? ¿Era parte de un uniforme especial, un símbolo de estatus, o algo completamente diferente? Para entenderlo, tenemos que mirar más allá del objeto en sí y pensar en la mentalidad romana. Los romanos eran expertos en el uso de símbolos y rituales para mantener la moral y el orden. Un zapato gigante podría haber sido utilizado en ceremonias para honrar a los dioses, para marcar el paso de un líder importante, o incluso para intimidar a los enemigos, mostrando que los pies de Roma eran imposibles de igualar. Los historiadores se están rascando la cabeza. Algunos dicen que estos zapatos son evidencia de rituales antiguos, tal vez relacionados con la protección del muro o con la celebración de victorias militares. Otros sugieren que podrían haber sido ofrendas votivas, dejadas como tributo a los dioses para pedir protección o buena fortuna en la frontera. Quizás para asustar a los enemigos. Imagina a un guerrero bárbaro acercándose al muro y viendo huellas gigantes en el barro, o un zapato colgado en la entrada de un fuerte. El mensaje sería claro. Aquí viven gigantes, o al menos, personas con el poder de los gigantes. Otros piensan que es solo una exageración salvaje, una especie de broma interna entre los soldados romanos, que querían dejar su huella, literalmente, en la historia. O tal vez un accesorio perdido del primer espectáculo de payasos de Roma. Bueno, probablemente no sea lo último, pero entienden la idea. La creatividad humana no tiene límites, y los romanos no eran la excepción.
A veces, los objetos más extraños tienen explicaciones más simples de lo que pensamos. Claro, algunas personas piensan, gigantes, y no es de extrañar. Las leyendas sobre seres enormes han existido en casi todas las culturas. Desde los cíclopes de la mitología griega hasta los gigantes de la Biblia, la idea de humanos de tamaño colosal ha fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Podría este zapato ser la prueba de que los romanos también creían en gigantes, o incluso que convivieron con ellos? Pero antes de que se pongan muy de expedientes X, la mayoría de los expertos se inclinan por zapatos ceremoniales, objetos creados para ocasiones especiales y no para el uso diario. En la antigua Roma, los rituales y las ceremonias eran parte fundamental de la vida, y no sería raro que se fabricaran objetos fuera de lo común para impresionar a los dioses o a la comunidad. Una extraña distorsión por el barro, dicen otros. El paso del tiempo, la presión de la tierra y la humedad pueden deformar los objetos antiguos, haciéndolos parecer mucho más grandes o extraños de lo que eran originalmente. Tal vez el zapato era de tamaño normal, pero el barro y los siglos lo transformaron en algo digno de un gigante, o incluso una leyenda local que se salió de control. En las aldeas cercanas al muro, las historias sobre gigantes y héroes han pasado de generación en generación. Un hallazgo como este puede alimentar la imaginación popular y convertirse en parte del folclore local, mezclando hechos y fantasía en un relato que sobrevive al paso del tiempo. Aún así, ¿y si esto no es solo un caso aislado? En otros sitios arqueológicos de Europa y Asia se han encontrado zapatos y sandalias de tamaño inusual, lo que sugiere que la práctica de fabricar calzado gigante no era exclusiva de los romanos. ¿Podría haber existido una tradición más amplia, compartida por diferentes culturas, de crear estos objetos como símbolos de poder o protección? Muchas culturas tienen leyendas de gigantes, y en muchos casos, estas historias están vinculadas a objetos físicos, armas enormes, tumbas gigantescas, y sí, zapatos descomunales. Tal vez los antiguos usaban estos objetos para dar credibilidad a sus mitos, o para mantener vivas las historias que explicaban el mundo a su manera. Así que estos zapatos son una pista, o solo otro acertijo sin resolver. La arqueología está llena de misterios como este, y cada hallazgo nos recuerda que el pasado es mucho más complejo y fascinante de lo que imaginamos. A veces, una simple pieza de cuero puede abrir la puerta a preguntas que nos acompañan durante siglos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que los romanos realmente convivieron con gigantes, o que todo tiene una explicación más terrenal? ¿Es este zapato una broma, un símbolo, o la prueba de que aún nos queda mucho por descubrir sobre el Imperio Romano? ¿Estamos hablando de un pie grande romano, o solo de historias grandes? La comparación con leyendas modernas como Pie Grande nos hace pensar en cómo la humanidad siempre ha buscado explicar lo inexplicable, y cómo los objetos misteriosos siguen alimentando nuestra imaginación. Dejen su teoría más descabellada en los comentarios, y no olviden suscribirse para más misterios antiguos. Recuerden, cada objeto encontrado es una ventana al pasado, y juntos podemos intentar descifrar los secretos que la historia aún guarda bajo tierra.